donde usted tiene que tomar ese 10 al menos 6, él no le va a decir micro ni mil, no le va a poner la letra. Él lo que va a hacer es ponerle estos exponentes y ya usted por conocimiento pues los asocia. ¿Sí? Eso es básicamente. ¿Listo? ¿Qué es capacitancia? La capacitancia es la capacidad de almacenar carga por cada unidad de voltaje. Entonces, ¿sí? Un condensador grande que con el mismo voltaje almacena más cargas. Es el puetazo que le pega el condensador si uno lo descarga. Sí, depende de la capacidad. Entonces, ¿cuál es la capacidad? Por La cada unidad de capacitancia es Capacidad de almacenar. la capacidad de almacenar carga por cada unidad de voltaje. Eso es la capacitancia. Porque aquí, evidentemente, almacena una carga y crea, como hay un campo eléctrico, una diferencia potencial, un voltaje. ¿Listo? Eso es la capacitancia. ¿Sí fui claro ahí? ¿Sí me entendieron? Listo. Y verá, cuando tenga dudas, pues pregunten. Para eso están las clases. Tranquila, interrumpa. Que a veces nos da pena interrumpirlo. No, pues que para eso estamos. Esa es mi tarea, mi labor. Lo que hace es que me gano los frijoles. Entonces. Tengo hambre. Pues pregunta, para eso me pagan, para resolverle la duda. Que está haciendo un Hablamos hambre. de comida que no hemos desayunado. Los dejaría ir, pero es que siempre es táctico, ¿no? Sí. Y su merced tiene clase a las 11. Yo sigo derecho hasta la 1. Sí. Y tengo evaluación. Claro que uno, cualquier muestra de aprecio, uno la recibe con un cariño. No, mentira. Para que no digan que es que uno les pide algo como gaseosa y empanada. ¿Qué tal? Hagamos una vaca y. No. Hagamos una vaca y vamos a traer. Jamás, yo jamás haría eso. Sigamos. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro lo que es capacitancia? Bueno, listo, compañeros. Muy bien. Ahora, yo había hablado precisamente del circuito RLC, RL serie y RC serie, esos dos. ¿Por qué es importante? Resulta que una de las aplicaciones que podemos hacer es, por ejemplo, calcular la capacitancia o la inductancia de una carga a partir de su respuesta como divisor de voltaje. ¿Se acuerdan lo que vimos del divisor de voltaje? El divisor de voltaje permite que usted tenga dos impedancias conectadas de esta manera. O sea, les voy a mostrar la forma general de la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Es el término que agrupa la relación voltaje-corriente en el dominio de la corriente alterna. ¿Sí? Que los elementos como las inductancias, bobinas y las capacitancias condensadores generan una reactancia. Las resistencias son iguales en el dominio en tiempo, en continua y en alterna. Siempre la división voltaje-corriente es la misma. ¿Sí? ¿Vamos correcto ahí? Cuando usted pone dos elementos en serie, la palabra o la letra Z representa impedancia. Es el símbolo general de impedancia. Hay tres tipos de impedancia: la resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Esos son los tres tipos de impedancia. Entonces, el término general es impedancia y lo representamos con Z. Entonces, cuando ustedes vean la letra Z, impedancia es cualquier combinación de elementos que se pueden convertir en condensadores o reactancias capacitivas, reactancias inductivas, resistencias o combinaciones en serie de resistencia con inductancia, resistencia con capacitancia. Esos son los tipos que pueden existir. Entonces recuerden, ¿una opción cuál es? Una impedancia puede expresarse como una resistencia con una reactancia inductiva. También se puede dar como una resistencia en combinación con una reactancia capacitiva. Una impedancia puede ser una resistencia pura. ¿Sí? Tranquilo que ahorita avanzaremos en eso. Puede ser una reactancia inductiva o una reactancia menos capacitiva. ¿Listo? Profe, una pausa. Sí, señora. Listo, ya. Entonces, la primera reactancia es la reactancia serie de resistencia con reactancia inductiva.
Tenemos resistencia en serie con reactancia capacitiva. Tenemos la resistencia sola. Tenemos la inductancia sola, la reactancia inductiva, o la capacitancia sola, que con alimentación de corriente alterna es una reactancia capacitiva, ¿cierto? Esas son las opciones que tenemos. ICL, especial. Listo. Esas son. ¿Por qué escribo esas 5? Porque cualquier red de elementos pasivos son las bobinas, los condensadores o las resistencias, usted puede modelar casi cualquier elemento eléctrico, un transformador, ¿sí? Un motor, se pueden modelar como combinaciones y todos ellos de alguna manera permiten combinarlos así. Y cualquier red de impedancias, como vengan, termina convirtiéndose en alguna de esas 5. Más adelante veremos, precisamente así como existen redes de resistencias, donde esas redes de resistencias dan una resistencia equivalente. ¿Se acuerdan de la resistencia equivalente de un circuito? Que usted puede conectar muchas resistencias y todas ellas, si se mide desde un punto, desde 2 puntos, van a dar una resistencia equivalente. Pues aquí pasa lo mismo. Para una fuente de corriente alterna que se conecta a una red de elementos pasivos, todos esos elementos pasivos van a dar una impedancia equivalente que puede ser de una de esas. ¿Sí? Estas son impedancias con predominio inductivo, porque en últimas la red equivale como si tuviera una reactancia inductiva. Esta es de predominio capacitivo. Estas son resistivas puras, las que se trabajan en corriente continua. Estas son capacitivas, inductivas puras y capacitivas puras. Resistencia pura, inductiva pura, capacitancia pura. ¿Sí? Entonces, cualquier red, combinación de elementos pasivos va a dar como resultado alguna de esas. Alguna de esas. Entonces, obviamente, pues, más adelante cuando vean de pronto redes eléctricas, máquinas eléctricas rotativas, las máquinas eléctricas rotativas también tienen un modelo compuesto por elementos como resistencias, inductancias, casi no capacitancias, pero los bancos de condensadores sí son capacitancias puras, que se conectan con motores para compensar lo que ya se llama el factor de potencia, cosa de la que también tendremos que hablar. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Claro, ¿cierto? Ahora sí. ¿Qué es el divisor de voltaje? Yo les mostré una expresión con resistencias. Con resistencias nos quedaba así. El voltaje en un elemento del circuito serie va a ser igual a la resistencia en cuestión, en cuyos terminales queremos determinar el voltaje, sobre la sumatoria de todos los elementos que componen ese circuito, desde el primero hasta el último. Esa es una forma general. Si por ejemplo usted tiene 2 resistencias en serie, esto significa R1 más R2. Si tiene 3 en serie, R1, R2 más R3. Y así sucesivamente, es lo que significa esta notación. Esto es las sumatorias del primero hasta el último de cada uno de los elementos resistivos. ¿Ya? Todo esto multiplicado por el voltaje de la fuente. Eso fue en corriente continua. Cuando trabajamos nosotros acá, en el dominio de la corriente alterna, ya hablamos de fasor, ¿sí? Que es el que tiene la flechita, ¿se acuerdan? Voltaje fasorial en un elemento es su impedancia individual sobre la sumatoria desde la primera hasta la enésima de todas las impedancias individuales, multiplicado por el voltaje fasorial de la fuente. ¿Sí? Aquí nosotros trabajamos con números reales, fácil, pero aquí trabajamos con números complejos, porque todo esto ya se puede convertir en números complejos. ¿Sí? Entonces esta es una expresión todavía más general, donde ya no solo trabajamos con R, también trabajamos con bobina, con capacitores.
¿Listo? Cuando nosotros tenemos ese circuito allá, este para mí sería el voltaje fasorial 1 y este sería el voltaje fasorial 2. Es lo que hemos estado nosotros haciendo allá. ¿Listo? A ver, ¿qué es lo que queremos lograr? Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una inductancia? Aquí así. Por ejemplo, ponga usted una inductancia en serie con una resistencia. ¿Listo? O sea, esto sería JXL y esto sería R. Recuerden ustedes que nosotros tenemos que XL es igual a omega N, donde ese omega depende de la frecuencia, y que si yo no digo nada, ese omega siempre será ¿cuánto? 377. 377 radianes por segundo, ¿listo? Pero obviamente si la frecuencia cambia, la reactancia también cambia, ¿no? Eso es importante entender. No es lo mismo la reactancia inductiva que la inductancia, son dos cosas, están relacionadas por esta ecuación, pero miren que la inductancia se considera un parámetro constante, pero la reactancia inductiva depende de la frecuencia, cambia si cambia la frecuencia. Bueno, listo. Y en este circuito entonces, si yo midiera aquí con el multímetro, ayer de hecho le saqué, ¿se acuerda de la formulita que saqué? Por ejemplo, aquí tenemos el voltaje fasorial en la inductancia, aquí tenemos el voltaje fasorial en la resistencia, ¿cierto? Ahora, por divisor de voltaje, el voltaje fasorial ahí, simplemente reemplazando, sería, la impedancia en cuestión es la de la resistencia, sobre la raíz cuadrada, la parte real, R cuadrado, más la parte imaginaria, XL cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por el fasor, por el valor RMS. Pero ¿qué pasa con el valor RMS? Resulta que el valor RMS, aquí me faltaría colocar ángulo de, vean, tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Esa fue la fórmula de ayer, ¿cierto? Aquí el valor RMS de la fuente en ángulo de 0. Porque siempre tomamos la fuente con referencia. La fuente, el voltaje de la fuente va a ser mi referencia. Es con respecto a ella que yo mido los desfases. Por lo que queda fácil dejarla así. Entonces, como esto es un voltaje fasorial, entonces es un fasor donde la magnitud sería la multiplicación de R por BRMS sobre la raíz de R cuadrado más XL cuadrado. ¿Listo? Eso. Y el ángulo es 0 menos la tangente a la menos 1 de XL sobre R. Esa es la fórmula. ¿Sí? Pero fijémonos más, hay más precisión cuando usted mira estos dos. Entonces, esto que está aquí es la magnitud. Acuérdense que esto sería el valor RMS de ese voltaje, ¿no? No el valor pico. Estamos hablando con los valores RMS porque a eso es lo que hacemos en fasores. Esto es lo que yo digo, se mide en él para calcular el valor de L. Pero para calcular el valor de L hay que despejar XL. Listo. ¿Recuerdan las matemáticas que vimos? Entonces, resulta, hermano, que cuando usted tiene este circuito, cuando lo miren cuando lo ve, pues, en esa vaina, en el osciloscopio, lo que usted va a tener es algo así. Vamos que tenemos, esta es la pantalla del osciloscopio. La pantalla del osciloscopio. Recuerden que la pantalla del osciloscopio está subdividida así,
Cuando su merced habla de que vamos a hacer ese ejercicio con el osciloscopio, ¿es ese digital de la aplicación que su merced maneja? El que está aquí disponible, sí. Creo que es el... Ah, no, pensé que era el digital, el que su merced nos hace en clase. Es que ese es el más aproximado que tengo, sí. Pero... ¿sí ven? No le dejan a uno de... Pausa activa. En el osciloscopio nosotros tendremos obviamente un registro oscilográfico, ¿no? Sí. Está de pasado. Bueno, ahí está Manuel. Listo, entonces, y aquí más o menos tenemos nuestro voltaje. ¿Cómo es? Me estoy inventando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Siga, compañero, a clase. No, qué pena hacer fácil. No voy al profesor Oscar. Es que la columna no me deja. Se indisciplinan los muchachos ahí. Sí, solitos. Yo ya llegaba hace 10 minutos. Sí, se escachó por 10 minutos. Llegó tarde a las 11. Entonces, miren lo que ocurre aquí. Tenemos las dos ondas de voltaje, ¿cierto? Ajá. El voltaje que se mide aquí es la referencia. El azul en Uy, este caso. se quedó mal, pero... ¿Listo? El voltaje que se mide acá es el voltaje en la resistencia, que a su vez me dice una relación de cómo es la corriente. Entonces, por eso, al medir el voltaje en la resistencia, la relación que existe entre la magnitud y eso está dada por este término. Entonces, usted dice, bueno, ¿cuál es el valor RMS? Recuerden que esto que me dan a mí es el valor pico a pico, BPP, de la onda de entrada, de la fuente. Y este que está aquí es el voltaje pico a pico, pero del voltaje en la resistencia, BRPP, por ejemplo. ¿Listo? Obviamente que cuando yo mida en el osciloscopio esta amplitud, y aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no tomen los valores BRMS, sino que tomen los valores pico, la relación se va a mantener. O sea, la relación se va a mantener. Si este es un valor RMS, aquí esto también es el valor RMS. Pero puedo trabajar con valor pico, y aquí también trabajando con valor pico, cuando despeje XL, igual le va a dar la reactancia inductiva. Bueno, listo. Entonces, a partir de esta ecuación, voy a borrar aquí. Supongamos que en el osciloscopio, No. ¿Qué pasó? Que se me hizo ya. Entonces aquí la vuelta es, listo, usted puede hacerlo de dos maneras y en la fórmula funciona igual. Entonces, el voltaje en la resistencia, si lo está haciendo con múltiples, usted maneja el voltaje RMS, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mediría? Pues sencillo, mide el voltaje RMS en la entrada, que es el que mide el multímetro, y el voltaje RMS en la resistencia, ¿ya? Entonces, eso le tiene que dar la resistencia que usted la conoce multiplicado por el voltaje RMS de la fuente. Desde que sea el RMS es sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado más XL al cuadrado. ¿Cuál es la incógnita? XL al cuadrado. De ahí despejar XL. ¿Listo? Ahora, si lo trabaja con el osciloscopio, entonces sería pico a pico, es decir, voltaje en la resistencia pico a pico va a ser igual a el valor de la resistencia por el voltaje de la fuente pico a pico, la P, sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado. Esa fórmula está ahí. Entonces, la idea es hacer las mediciones. Tomar un circuito, por ejemplo, cualquier circuito RL. Tenemos nosotros nuestro circuito de esta manera, donde vamos a poner aquí la inductancia y aquí vamos a poner la resistencia. ¿Qué es lo que significa? Esta es R y esta es JXL, ¿cierto? No, profe, BFPP, valor, voltaje Es el voltaje de la fuente pico a pico, que es el que yo mediría aquí. ¿Cierto?
¿cierto? Espere, tacho ahí. ¿Por qué no? Y el BRPP Yo también es el pensaba que voltaje era- pico. Yo pensé que era el fasorial También también. era O sea, fasorial. se confunde. ¿Es el Sí. mismo? No, Es es el mismo. diferente. No es el mismo. Se El voltaje confunde- fasorial, recuerda que siempre se expresa como una magnitud de RMS con un ángulo. En este caso, estamos ignorando el ángulo. ¿sí? Solo estoy tomando esta Voltaje de la parte. fuente pico a pico. Voltaje de la fuente pico a pico. Bueno, voltaje de la fuente pico a pico. Voltaje de fuente pico. Es que recuerden ustedes que toda señal de corriente alterna puede darse en términos de su voltaje pico a pico, de su valor RMS o de su valor pico. Ok. ¿Cuál es el pico a pico? El que va de acá hasta acá, ¿cierto? O sea, perdón, esta una vez hasta abajo. Perdón. Pico a pico, por eso se llama pico a pico. O sea, aquí. Este también acá. Voltaje P es solamente desde el punto medio hasta la parte más alta. Ese es el BF, el BFP. Y desde el punto medio hasta acá sería el BRP. ¿Listo? ¿Y cuál es el BRMS? Es un valor promedio que se obtiene más o menos al 70% del valor pico a pico, del valor pico. Es decir, más o menos aquí se obtiene el voltaje BRMS. ¿Qué es el voltaje RMS? Para cada uno es diferente. Una cosa es para la fuente y otra muy distinta para la salida. Pero es el promedio de. Es un valor promedio, sí, es el promedio cuadrático. Valor medio cuadrático se llama. Y viene por una fórmula de integral, pero no que nos amarramos nosotros ahorita con la integral, ¿cierto? Pero sí, corresponde a la integral. Este viene de acá a acá, es el BFP. Voltaje pico. Recuerde, si usted hace una medida con el multímetro, de esto entonces usted dice, el BRMS de la fuente es este, el que usted mide con el multímetro acá, con el multímetro. El voltaje RMS, la resistencia es el que usted mide con el multímetro acá, ¿cierto? Pero si usted utiliza un osciloscopio, lo que va a obtener son dos ondas sinusoidales. Y cuando usted mide de acá hasta acá, es el voltaje pico a pico. Si lo mide de esta mitad hasta acá, es el voltaje pico. El que mide a este lado. No, pero de hecho hablan de. En ese caso, el que mide al lado de la fuente. Es que ambos son voltajes alternos. Solo que uno tiene mayor amplitud de entrada y el otro tiene menor amplitud. Ese acá. De hecho, un consumo. la fórmula Se dice. distribuyen, sí. Esta señora pone la energía y alguna, esta se lleva parte de la energía y esta se lleva la otra parte. La suma de estas dos tiene que dar esto. Eso, la ley de Kirchhoff se sigue conservando, es decir, en corriente alterna la ley de voltajes de Kirchhoff sigue siendo cierta. La suma fasorial de los voltajes en una trayectoria cerrada sigue siendo cero. O sea, vemos lo mismo que vimos en circuitos resistivos, pero trabajando con números complejos. Esa es la pequeña diferencia. Y eso, pues, en esencia es lo mismo, Pero obviamente las operaciones son diferentes. Usted ya no trabaja con números reales, trabaja con números complejos, en forma de fasores, teniendo en cuenta ángulos. Y eso puede complicar un poquito la vida, ¿cierto? Pero desde que maneje bien la calculadora, usted no es el que tiene que hacer eso, es la calculadora. Deje que la calculadora haga el trabajo pesado, usted lo que tiene es que entender los conceptos, ¿sí? ¿Quién se suma con quién? ¿Quién se opera con quién? ¿Qué teoremas aplica? Es básicamente la función suya. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. ¿Listo? Profe, que una pregunta, ¿los Hertz es la frecuencia en que... La frecuencia con que la onda oscila en un segundo, ¿sí? O sea, ¿cuántos ciclos por segundo? ¿Cuántos ciclos por segundo? ¿Qué es lo que se maneja acá en Colombia? En Colombia son 60. 50 o 60, ¿no? En En Latinoamérica. Europa, Argentina. 60 sí. En Argentina es diferente. En Argentina 60. es 50 50. Hz. Ellos son 220, 50 Hz. Y los ingleses que son centrales a ellos. Pues ellos son los de los 50 Hz. Europa en general. Y Argentina se creyó y les. Los- Es que es argentino. Se no, es que cree- más yo creo que Brasil estaba también. No, estaba- Brasil sí es 60. Pero bueno, 60 Hz. ¿y en México qué, creo que también es 60 Hz. en qué los beneficia? o en Es qué que no? hasta ahí no. ¿Por qué? Cada uno tiene sus argumentos, cada uno tiene sus ventajas. Por ejemplo, de dos que me acuerdo es Pero
Si yo voy a Argentina, ¿el cargador de mi celular no serviría? Sí. ¿Cuál es el problema? Ese sí le da. Él acá dice si nos da el rango de trabajo. Uy, ¿dónde? Sí, Por los ejemplo, cargadores me tienen... dice que puede trabajar entre 100 y 220 voltios. Entonces le Pero tengo que los comprar un hertz- adaptador porque incluso el enchufe. Sí, los No, adaptadores. los es diferente, adaptadores sí, de me hecho, refiero a esos hertz, a esos... Y acá me dice que trabaja en 50-60 Hz a 0.6 amperios. ¿Dónde dice? Entonces ya no es el universal, ¿cierto? Pues son universales. Hay unos aquí dice... 50, lo que no es universal es el conector. 60 hertz. Ahí está. O sea, si vienen diseñados para aguantar Sí, por ejemplo, los dos. Ahora, pues ese- es lo mismo. Cuando ven ustedes controladores lógicos programables, el que utilizamos, el PLC, ese trabaja en un rango de 100 a 240. Pero no, O eso sea, no quiere, porque a veces uno se confunde, si uno dice 100 o 240 se puede confundir entre si es monofásico o bifásico, porque hay personas que se pueden confundir en eso. Si ven el 240 piensan que son bifásicos, No. y es 100 o Se sabe o porque 240 tiene- porque es monofásico siempre. Puede ¿Sabe que por cómo la se sabe? sigue en 240. Cuando la alimentación dice claramente L y L. No L1, L2 ni L2, L3. No, aquí por ejemplo L y L, no, acá no dice, ¿cierto? acá dice 100, 240 Cuando dice que los 240 son 240 en una fase. en una sola fase. O sea, 240 en una sola fase. sí, claro. Por ejemplo, en Argentina, No, uno de esos, si usted solamente conecta dos puntos, por ejemplo, a una fase y a otra, en nuestro sistema trifásico, entre dos fases, Da la cuarta 440. fase es 240. 240. Nuestras fases normales, Ah, básicas, 208. 220. Entre fases, o sea, el voltaje 240. de línea es entre 208, 208, 10. No, pero en este caso, en este caso, este cosito no está adaptado para que entre en dos fases. O sea, 100 es por cada una, no. Es una sola fase, un neutro, y la otra Obviamente, para fase. eso se hace diferentes, para que haya- Y la otra fase puede ser entre 110 y 240. Por ejemplo, en Argentina, en Argentina, sí, ¿Cuál es la función del neutro? puede suceder. En Argentina sí, es neutro y fase, pero de 220 voltios. O sea, se aguanta. Entre fases, sí. Pero eso No, entre neutro y fase. El voltaje de fase en Colombia es 120. Eso. El Eso voltaje es de el fase en España en Es 220. Argentina, es 220. Es correcto. 208, 220. Es correcto. ¿Cierto? ¿Y eso hace que pase más rápido? Pero lo que dice, No, puede funcionar Porque si se el conecta cargador entre va a dos dar el fases. mismo amperaje al celular. El Ah, voltaje, ya. dos fases de 120 que yo también tengo una... medidas entre fase y fase dan casi los 208. Correcto. Lo que pasa es que lo que hace eso, lo que hace eso es como trabajan con una fase de 220 y en un circuito trifásico van a ser tres fases a 220, lo que va a hacer es que va a reducir el amperaje a la mitad, entonces el consumo va a ser la mitad. En ese caso, lo hacen para reducir el costo. A ver, escriban lo siguiente, mejor les dicto porque no me da pena escribir. Listo. O sea, estoy tan acostumbrado a escribir con computador que ya, bueno. Y escribe súper rápido en el computador, profe. Sí, como le tengo práctica. Demasiado, nuestra mano no. Nos toca dejar huecos para después ver las grabaciones. Pues se lo Pero es que, así es que me rinde. Bueno, ahora es que me Listo, gusta el profe. computador, me rinde. Entonces, mire, dice así. Copia. Se desea conocer la inductancia de un devanado de campo de un motor monofásico. De un devanado de campo. Ya se acuerda todo, ¿cierto? Sí. se me culpa. de un devanado de campo. De un motor monofásico. Devanado de campo de un motor monofásico. ¿De cuántos cuartos? El devanado de campo. Recuerden que una bobina simplemente es alambre enrollado. ¿Sí? Y eso es un devanado de campo. Es el devanado, ¿cierto? De campo de un motor. Vera, ¿entiendes que una bobina es enrollar alambre? ¿Cierto? Sí, una vez lo saca de los aparaticos y se ve el cobre ¿Ustedes ahí hicieron el enrollado. transformador? No han hecho el transformador. Con el profe Bareño en cuarto semestre aprenden a hacer el transformador. Eso que van a enrollar, el alambre que van a enrollar, eso es un devanado, eso es una bobina. ¿Sí? Cualquier alambre enrollado que tenga una cubertura esmaltada para obligar a que la corriente circule, ¿cierto? Eso La es una bobina. bobina. Mira, la bobina es esto. Esta es la bobina. Esa es la bobina. No, yo estaba pensando en Que a otro veces a mí se me aparato. olvida así de Cada asumo una, que a veces muchos de tiene ustedes 1, tienen 2, 3, experiencia y 4, se 6 me parece bolitas. que listo. Entonces,
Una cosita, la bobina simplemente es alambre enrollado. Exacto. En su más pura expresión es alambre enrollado. Y eso es una bobina. 18, Listo. 20, 22, 24. El símbolo general de eso es esto, por eso se dibuja así, para indicar que es alambre enrollado. Bueno, entonces, se desea conocer. Entonces, experimentos muestran que cuando los terminales del devanado de campo se conectan en serie a una resistencia de 80 ohmios para configurar un circuito RL serie RL serie, o sea, resistencia con bobina. ¿Cuál es la bobina? El devanado. El devanado del motor. ¿Sí? También lo pueden hacer con el primario de un transformador. El primario de un transformador es una bobina. ¿Sí? Listo. Las mediciones con multímetro son las siguientes. Primero, voltaje RMS de la fuente. Voltaje RMS de la fuente. Ay, qué aburrido. Voltaje RMS de la fuente. 112.5 voltios. Recuerden, voltaje RMS, porque eso es lo que es el multímetro, el voltaje RMS. Voltaje RMS en las terminales de la resistencia. $46.8 voltios. 46.8 voltios. Determine cuál es la inductancia del devanado de campo. Determine la inductancia del devanado de campo. Inductancia del devanado de campo. Bueno, con esos valores, entonces, pensemos. Significa, sería esta fórmula, ¿no? Eso es, voltaje de la fuente. RMS, porque el multímetro me dio 112.5 voltios, a él le colocan esto, ¿cierto? Sí. Que significa exactamente lo mismo, es el voltaje RMS. Voltaje en la resistencia, también en RMS, 46.8. 46.8 voltios AC. ¿Cuánto vale la resistencia que pusimos en serie? Señora. ¿Cuánto vale la resistencia que pusimos en serie? 80 ohms. Entonces, resistencia que se puso en serie con el devanado, 80. Alterna corriente. Pregunta. Con esos datos, ¿cuál es la inductancia? Perdón. Entonces sería. Despeje. No toca Despeje. claro. Para calcular el valor de L. Sí. Listo. ¿Puedo borrar esto ya, cierto? Sí, señor. Digamos, está que es 80 por T, que tenía 112.5 sobre 80 por año. Ahí es donde hacemos. Listo. Entonces, en mi fórmula tomo esto. Tengo que despejar
Esto. Bueno, XL. Empecemos reemplazando valores, ¿no? Entonces, BRMS, ¿cuánto me dio? La resistencia. Voy a trabajar sin unidades, ¿listo? 112. ¿Cómo es una inductancia hacia que me tiene que dar? ¿En qué da la inductancia? Unidades de inductancia. Sí, Hertz. Henrys. Henrys. La inductancia es en Henrys. O Henry. Hertz es para la frecuencia. Ah, Georginos. los Hertz. Los hertz hacen referencia a oscilaciones por segundo. Frecuencia. O ciclos por segundo. 46.6.8 igual a el valor de R lo conozco. Y estos sí, son Henrys. vale 80. Por el valor de la fuente es 112.5 sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado, o sea 80 al cuadrado más XL. Esta es la que le incógnita, ¿sí ven? ¿Para qué le sirvió lógica matemática? para que le pongan lógica. Para que le ponga lógica. Listo, muchachos. A ver, lo que tenemos que hacer ahí es un proceso de despeje. ¿Qué tenemos acá? Esto está dividiendo, pasaría a... ¿Qué es lo contrario de dividir? A multiplicar. Cojan esta cosa, pasen allá. O sea, la raíz de 80. Ah, pero se pasa todo. Sí, Más claro. XL Porque después usted entonces saca el XL de ahí y deja el 80 solo. No, saca el 80 y... Toca primero, Raíz para X. eliminar la raíz. La raíz por Toca eliminar la raíz. Esto lo puedo multiplicar de una de las operaciones que se pueden hacer, se hacen de una. O sea, por ejemplo, 80 por 112.5, ¿cuánto da? A ver, usen sus calculadoras, compañeros. 9000 pro. 9000. Ok. Así cerradito. 9000 por 10 a la O 9 punto... Listo. O 9 por 10. Nos da 9000. por La 10 a la multiplicación de estos dos. Por 10 a la 3. No. Por 10 a la 80 por 112.5. No, ahí te está dando 9. O 9 punto... Recuerda que el punto significa decimal. ¿Qué pasó? Tiene que dar 9000. Sí, da 9000, por eso les digo. Sí, sí, 9.0. sí. No, 9 punto por 10 a la menos. Eso es lo mismo que decir 9000. Ah, es que le configuré la calculadora para que le dé la respuesta en notación científica. Ah, Qué pues pena. sí, para que lo pone. Si usted quiere, porque yo lo hice para explicar al hombre que si quiere notación científica, Ahora me está bien, no vuelvo a ayudar en Que nada. ya están los tres. Shift mode, para que usted lo vea en notación normal, 8. 8. La notación normal 1 o 2, póngale 1. Y ahora sí, mire a ver cómo le dan los resultados. Modo normal. Listo, hasta ahí. Ah, sí. Para deshacernos de la... Como medio. Siguiente paso, compañeros. Siguiente paso. Si quiere de una vez, dígame. Quitarla. Dentro de la raíz podemos ir resolviendo 80 al cuadrado, ¿cuánto da? 6400. 6400, 8 por 8, 64. Y 12. 1400 más XL cuadrado. Y aquí queda 46.8 igual a 9000. Esto está multiplicando. Vas a dividir. Pues queda la raíz de 6400 más XL al cuadrado igual a 9000 dividido entre 46.8. ¿Listo? Y hagamos la operación intermedia. ¿Cuánto da 9000 entre 46.8? 192. 192.30. 1400 más XL cuadrado igual a ¿qué? 192.30. Sisas. Listo. ¿Qué me falta por sacar? La raíz. La raíz, quito la raíz aquí. ¿Qué tengo que hacer acá? Elevar a la Elevar a la Cuadrada. Me queda 6400 más XL cuadrado igual a 192.3 al cuadrado. ¿Cuánto da esta operación? 36 979. 400 más XL cuadrado
igual a 36.400. ¿qué? No, 36.979.29. 36.979. Sí. 979. ¿Qué? 29. Voy a dejar ahí una aproximación. Listo. Ok, ¿qué me falta? Esto está Sumando. pasaría a restar. restar. Vamos a seguir haciéndolo por aquí. Puedo borrar esto, ¿cierto? Espero que sí. Es muy tarde para que me digan. No. Muy tarde. Listo, entonces quedaría xl cuadrado, xl al cuadrado igual. Pusieron. Están grabando, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, aquí queda 36.979 menos, ya que estaba sobrando, sí, pasa a menos. restar 6.400. Ay, no, me equivoqué. Entonces, ¿cuánto nos da ese resultado? XL al cuadrado va a ser igual a 30.579. 579. Ah, bueno, sí, por el punto. Listo. ¿Qué nos falta? Eliminar la raíz cuadrada. Lo contrario es sacar raíz cuadrada. XL sería la raíz cuadrada de 30.579.3. Y ahora sí, esto es la reactancia inductiva, no la inductancia, ¿no? Ojo porque ahí puede haber la confusión. Ahí he llegado a la reactancia inductiva. Reactancia inductiva. XL sería reactancia inductiva. Sí. Sacamos la raíz de eso y nos da 174.86. ¿En qué se da la reactancia inductiva? 87. Esa es la inductancia. La reactancia inductiva se da en toda relación entre voltaje y corriente se da en ohmios. No le pegó, mano. O sea, Claro, recuerden ustedes la reactancia inductiva, capacitiva y la resistencia siempre es una relación de voltaje a corriente. ¿Sí? o sea que ¿cuál es el que sea en Henry? Allá voy. Hasta ahora llegamos a la reactancia inductiva. ¿Se acuerdan Reactancia inductiva. cuál era la fórmula para la reactancia inductiva? Esta es reactancia Reactancia inductiva. Estamos hablando de inductancia. Una bobina. Uno sobre 2. Omega L. Omega. Omega L. W es esta. Ah, perdón, 1 sobre omega. La capacidad es 1 sobre omega. Es una Sí, letra. pero estamos hablando de la reactancia inductiva. Inductiva. Ah, XL. Por eso, XL. Omega L. ¿qué? Omega Entonces, ya L, conozco 2pi, esto. F. fácil. 2 pi Conozco esto. ahora necesito Porque estamos trabajando a 60 Hz, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hallar? Pues bueno, XL ya lo hallé. XL era 174.86 igual a omega, que es ¿Eso cómo es que se llama? 336. Reactancia por L. capacitiva. Para despejar L, ¿qué hago con este? Pasa A a dividir. Este va a ser dividido por este. Es decir, L va a ser igual a 174.86 sobre 377. Ese sí me dan Henrys. 0,4638. Y si activan el modo de ingeniería, esto es Henrys. En el modo de ingeniería sería 463.8 Henrys. Y eso es la reactancia. Esa es la reactancia del devanado. La inductancia del devanado, no me enredé. Esa es la inductancia del devanado. ¿Sí? Ah, o sea, uno es reactancia inductiva y la otra es la inductancia solita. Exacto. Es que Henry es que, profe, que vean. La inductancia del devanado. inductancia del devanado, que ya vemos partido de experimento, lo podemos hacer con Esto es un reactancia. transformador, con el primario Inductancia. transformador, con los devanados de un motor. la L. ¿Qué más tiene bobinas? A ver, ¿qué más incluye bobinas? Un solenoide, por ejemplo. Un electroimán, sí señor. Es decir, todas esas cosas tienen inductancia. Pero les tengo una mala noticia. No existen inductancias perfectas. Así como no hay resistencias, ni aislantes perfectos, ni
¿cómo se llaman? Inconductores perfectos. Resulta que los dispositivos reales, las bobinas, por muy buenas que sean, como se trata de alambre enrollado, a veces longitudes muy grandes de alambre enrollado, resulta que ese alambre, por ser delgadito, acumula resistencia, y cuando usted le da muchas vueltas, pues está acumulando resistencia. Lo que quiere decir que una bobina real es más la combinación de la resistencia interna de la bobina más su inductancia. Así funciona, ¿qué le vamos a hacer? O sea, los elementos reales, los elementos verdaderos sí tienen ese pequeño problema. Listo, hasta acá, todo va bien, ¿sí? Hasta el momento sí. Hasta el momento sí. Entonces, ¿quiere que le diga algo? Esta fórmula sirve también para X sub C. O sea, si en el lugar aquí se pone un condensador, la fórmula sirve igual. Se despliega igual. Solo que al final usted va a obtener es la reactancia capacitiva y debe acordarse que la reactancia capacitiva no es esta fórmula, es 1 sobre omega C, debe despejar C. Pero es el mismo proceso. Sí, pero para que vean. Obviamente ya es con un condensador, pero se puede. Nosotros podemos hacer el experimento y se van a dar cuenta que los valores nominales del condensador están un poquito, hay mayor tolerancia con respecto a la resistencia. Las resistencias tienen tolerancias de 5%, pero los condensadores pueden tener tolerancia hasta 20%. Profe, entonces, ¿cuál sería la función de un capacitor? Tiene varias. Por ejemplo, en los circuitos normales ayudan a reducir el factor de potencia. Eso lo veremos más adelante. La potencia en corriente alterna tiene dos componentes. Tiene la potencia activa y la potencia reactiva. La potencia activa es la que se convierte en trabajo efectivo. Por ejemplo, la que coge un motor y esa corriente que entra, que es voltaje por corriente a la entrada y que se vuelve caballos de fuerza a la salida, ¿cierto? Esa potencia de salida, la que se usa como fuerza, o si es una luminaria, la energía eléctrica que se convierte en luz, a esa se le llama la potencia activa. Pero la reactiva, el calor, esa es la maluca. La reactiva es la que se devuelve a la fuente. Pero no les ha pasado, por ejemplo, que en una instalación, por ejemplo, pongan un taller, miren ustedes en los talleres que hay en los barrios, alguien pone un taller en una zona residencial, donde pone a operar motores. Hay unos bajonazos, hay unas oscilaciones en la tensión, incluso puede a veces hasta subir la tensión. Lo que pasa es que esa potencia no se utiliza en trabajo efectivo, sino que se le devuelve a la red, se carga a la red y puede producir daños. Esa es la potencia reactiva. Ahora se llama así, reacciona. Entonces, le mandan potencia y la bobina y el condensador, que son elementos que almacenan energía, la devuelven y se la suban a la que ya viene y se la cobran a usted porque es dañina. Esa es la que se llama la potencia reactiva. También la veremos. Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene potencia reactiva? Cuando tiene muchos elementos inductivos como transformadores, como motores, como hornos de inducción, ¿sí? Como a nivel más industrial. A nivel industrial, sí. A nivel local no tanto, ¿no? Sí, a nivel local no tanto. ¿Microondas generas? No, porque el microondas conviertes energía electromagnética. Las microondas son ondas de frecuencia muy alta. Sí, es por otra cosa, es el magnetrón, pero no, eso no es bobina. No. Entonces, en este caso es una forma de energía que es convertirla en una onda electromagnética de mayor frecuencia, que es la que calienta los productos. Pero esa se considera potencia activa, porque no se devuelve a la red, sino que se convierte en oscilaciones que afectan a la materia. Sí, más por eso no afecta. Profe, preguntas. Exacto. Por lo que vamos a hacer entre 15 días final. Uy, es que el condensador, por ejemplo, en alterna, eso les decía, cuando usted conecta un condensador en paralelo con una carga inductiva, la inductancia y la capacitancia mutuamente se anulan. ¿A dónde mi suegro se baja la luz cuando se prende? ¿Se han visto ustedes cuando vemos aquí las simulaciones que el voltaje RL, en un circuito RL, el voltaje se atrasa con respecto a la entrada, en la capacitancia se adelanta,
Cuando usted los pone combinados, el adelanto de uno, atrás el otro, y lo anula. Hace que entre bobina y condensador se mantenga esa carga entre ellos y no da la cuenta. Pero se montan los bancos de condensadores. Para eso se montan los bancos de condensadores, para que esa carga reactiva la recibe el condensador y le empiezan a hacer un intercambio con la bobina, entre ellos, no a la red. Pero siempre y cuando se conserven ciertas características. Profe, bueno, preguntas. Calificaciones de estos cortes, Sí, ¿cómo no vamos a es hacer? pregunta que Una quisiéramos evaluación, hacer. la evaluación práctica. O sea, nos vamos con una evaluación práctica. Una sola. Una sola oración va a definir la nota del corte. Profe, pero sería Sí, que como sí. hasta el 17 de octubre. Más o menos. O el 4 su O merced, un no. trabajito ahí para que aprendió. Sí, Es que es para saber, Trabajo. porque es que supuestamente nos comentaron que hasta el 4 va el corte, entonces tenemos 15 días y no queremos que... Y el 4 es un día 4 de especial. noviembre. El 4 de octubre. El 4 de octubre. Supuestamente Hagamos la de práctica octubre. tú no. No. No, profe, yo no. Ay, ¿por qué no? Por la empresa es preciso, me cae el sábado, no tengo que trabajar. Voy a dejarle alguna cosa. Es que es Hagamos para la- que... ¿Quién sí puede ir a tu lado? Es que está difícil. Pues yo de poder ir puedo ir, pero la verdad es No que quieres. no, de hecho yo quiero ir, pero no qué vamos tengo exactamente, para profe? presentar. O sea, ir No, de es que participantes, de ustedes pueden asistentes. ir no solamente a participar con De un proyecto, asistentes. Asistentes. sino como asistentes. No, nosotros mire, yo le dije a Jorge, hermano, yo no voy a llevar a la gente que a mí me salga un proyecto, no se va a hacer. O participamos bien con una vaina que valga la pena. Y no que mejor no, participar. como el año pasado que nos digan, no, pero es que Eso. cómo no van a traer resultados. Profe, Tacho, el otro semestre O va a sea, haber. tirémosle a ganar El algo. otro semestre es el otro año. Si vamos a participar, participemos para ganar. hermano. Exacto, el otro semestre, o sea, el próximo año, el primer semestre, también va a haber encuentro. Sí, señor. Entonces, Para más bien prepararnos. deberíamos pensar en apuntarle a eso, a ir a exponer. Exacto. Yo puedo ir como asistente, yo no tengo problema. Listo. Yo Para el segundo creería corte que sí también. vamos a trabajar a ver qué es lo que van a presentar ustedes para el siguiente, porque como va a haber encuentro, necesitamos otra vez, claro que esta vez se va a hacer en Tula, más cerca, por 40 Sí. minutos más cerca. Entonces, la idea es que ustedes en Tula ya van a llevar algo, así sea una maqueta, un modelo a escala de lo que quieran El otro hacer. semestre- Quedamos hablados, por Sí. una maqueta. No, de hecho, nosotros hace 15 días hablamos, pero es que en serio que el tiempo no da. No, Entonces, no. porque el proyecto de Dani es muy bueno, hacer una maqueta, El skip. Lo del skit, sí. hacer una maqueta, sí se puede ver funcional, pero es que hacer una maqueta funcional lleva tiempo porque hay que comprar contactores, Sí, cosas, sí. mirar cómo nos No, eso fue lo los que digo tanques. yo le dije, hablamos con Jorge y digo, no, pues, para ponernos a Pero correr una ese pañada, una día- cosa mala, no, yo prefiero no participar y Es más que Como bien exponentes, pero sí como asistentes. Es como bueno- asistentes. es bueno y como acordar. asistentes podemos tomar un tiempito y hacer la práctica. Profe, es que es bueno acordarlo porque, listo, con su merced y con el profe de Jorge estamos bien, pero con el profe Yesid no sabemos si él vaya a ir y con él tenemos Él clase. dijo que no iba a ir. Él no va a ir, él significa Que se va a que él tener sí que nos hacer. hace clase acá. Evaluación antes. No, es que él no puede decir que él, porque si la orden de dirección dice No, es que eso, se les es da acordar. permiso, Ah, es ok. acordarle a él que eso es una actividad de programa, que el programa, si llegamos a ver si en algún momento él dice que no, pues le pasamos un No, el oficio profe desde es bien. dirección del programa para que No, el cumpla, profe o sea, es bien, sino que tenemos clase con él, entonces podemos comentarle esta tarde quiénes vamos a Tunja, quiénes sí estamos Para que acá, se para organice. que se organice y nos Y a los organicemos. chicos, a los muchachos que no pueden ir porque la empresa no los deja o algo así, pues hermano, les hacemos alguna práctica que hagan simulado, algún laboratorio. Allá podemos acceder para hacer esa práctica en un laboratorio de Tunja Sí. y así conocemos de Tenemos paso el el laboratorio laboratorio. Maldonado que tiene equipos nuevos esperando que ustedes los usen. O sea, nos haría la evaluación en 15 días allá en Tuna. No me gustaría, pero pues. Y eso lo Sí, quiero mirar. una, cuatro, sí. Sí, Yo el vi 4. 15 días. Sí, De- No, pero va a ser algo simulado. ¿Y allá qué hora Si es, no lo profe? hacemos allá presencial, entonces los Es que no podemos tenemos, hacer yo no tengo simulado. información de esa presentación. De, Hace de 15 qué días hablamos se con es. Natalie y nos dijo la idea es salir en punto a las 6 de la mañana. Ah, ¿tenemos bus otra vez? Sí, claro. ¿Toca inscribirse? Natalie nos dijo eso Sí, así, tienen que sí, tienen que informar de quiénes las van. 170 Sí, otra vez. Ah, no, yo estoy en Duitama, no me hagan caso. ¿Tú vas a estar invitado? Sí, ese fin de semana estoy en Duitama. Sí. No, nada. Sí, sí, sí. Pues pueden llegar. ¿Y saben de qué a la PTC? ¿Es en la central? Creo que hagamos la La práctica el sede 17. ¿Y cuál es el laboratorio del Maldonado? El laboratorio Maldonado. ¿Conoce el barrio Maldonado? Sí.
Es una casa que se adaptó, es una casita de 2 plantas. O sea, nos toca movilizarnos hasta allá. Sí. ¿Es lejos? ¿Podríamos? Sí, es al centro. No. Bueno, ahí Es subiendo en arriba. Tubul, hermano. Es que allá todo queda cerca. Entonces quita, ustedes, si alguien, cualquier cosa, Se puede ir uno podemos hacer caminando. 5 minutos. Se Incluso, puede ir uno caminando. Sí, por ir caminando usted se gastará 20 minutos. Ah, 25 sí, minutos. no, Es que allá todo o sea, es cerca. por ejemplo, Pero es que es así. si nos organizamos y decimos, bueno, nos vemos a las 11 de la mañana, sabemos qué tipo de 10:30 nos tenemos que ir. Sí, lo tenemos que